Buenas tardes, amigos de este prestigioso Grupo Guía. En el día de hoy nos encontramos desde la provincia de Darien, su servidor Pablo Antonio Saldaña Martínez, abogado litigante de acá de la provincia de Darien, orgullosamente de esta bella tierra de Darien. Le transmitimos a usted y a todos ustedes desde Metetí, exactamente. Soy Pablo Antonio Saldaña Martínez, abogado. Me gusta mucho el tema penal. He trabajado, tengo algunas experiencias muy buenas dentro del sistema penal acusatorio. En el día de hoy, nosotros vamos a estarle llevando a ustedes eh, algo de nuestro conocimiento, muchas cosas que nosotros vamos como una cadena, como un hilo dentro de algunas de las audiencias que al fondo nos repercuten. Cuando tenemos una buena representación al inicio de un proceso, desde las primeras audiencias que se dan, las llamadas combo, eh, nosotros logramos llegar a ese punto específico de que cuando tengamos o busquemos un resultado, tenemos que llevar algunos pasos. En el día de hoy el tema para todos ustedes, los amigos de Grupo Guía, a todos los que están sintonizando en el día de hoy, desde mi bella, hermosa provincia de Darién, creo que soy el primero que participo en este tipo de conversatorio con los que quieran compartir con nosotros. El día de hoy tenemos un programa en donde vamos a hablarle de la audiencia de imputación y futuros recursos en el proceso penal. Le llamamos así, junto con el amigo Chan y todos los participantes, le pusimos este nombre a este trabajo del día de hoy, porque he tenido unas experiencias muy buenas en base a mis conocimientos y que los quiero dárselo a cada uno de ustedes, a los estudiantes y a algunos eh, abogados que ya están ejerciendo, porque si bien es cierto, nuestra norma procesal penal nos habla en el artículo 280, que es la formulación de imputación. La formulación de imputación para muchos es simplemente una comunicación del Ministerio Público a la persona que va a ser investigada por X tiempo. Para este servidor no es nada más una comunicación. Recordemos que esa comunicación no tiene recurso alguno, excepto aquel que por medio de un amparo de garantías tú puedes solicitar algunas cosas que se hayan dado dentro de las audiencias y que probablemente puedas lograr algunas cosas. Ese artículo 280 que nos habla de la formulación de imputación, que se da posteriormente a la legalización de aprehensión en algunos casos, cuando se da por fragancia o, o se da por orden emitida por un fiscal de una detención. Quiero hablarles específicamente de unas palabritas que se encuentran al fondo de este artículo. Dice que el Ministerio Público enunciará los elementos de conocimiento que sustente la imputación. Hay que tener mucho cuidado y ahí es donde yo he logrado algunas cosas. Cuando se da este espacio de comunicación entre el Ministerio Público y el imputado, él va a señalar los elementos de imputación, los conocimientos. En un principio son conocimientos, pero para mí esos conocimientos deben estar bien redactados y bien finos. Muchas veces como defensa nosotros no pedimos aclaración de los elementos que tiene el Ministerio Público. Si bien es cierto, el Ministerio Público en su momento te va a decir, o va a decir en la audiencia, entrevista al miembro de Sinafron, de Senafron en este caso, o al miembro de la policía, o entrevista a tal fulano, pero muchas veces uno tiene que buscar aclaración. Si tú has leído el expediente y has tenido la oportunidad, sabemos que son pocos minutos, pocas horas, desde que se da una aprehensión hasta llegar a la legalización de aprehensión y posterior a la imputación, no transcurren más de 48 horas, en otras ocasiones menos, y no tenemos oportunidad de leer y analizar las entrevistas. Es allí en donde nosotros iniciamos eh, buscando la libertad de la persona. Recordemos que la libertad de la persona es algo fundamental, eso es de natural de la persona y siempre como abogado defensor tenemos que buscar que dentro de esa causa nuestro patrocinado
llegue a tener una condición diferente a la detención preventiva. Pero esto va mucho más allá. Debo explicarle a ustedes que en base a mi conocimiento he logrado escuchar algunas audiencias de imputación donde he participado y me he enterado que los elementos, esos que habla el artículo 280 de vinculación o que tiene el 280, los elementos de conocimiento. Eso de los elementos de conocimiento hay que tenerle mucho tacto, porque desde un principio, desde que iniciamos con esa imputación, esos elementos se transforman en elementos de convicción, se transforman en la masa que tiene el Ministerio Público bajo sus manos, bajo las de la manga, para la investigación. Esa es la base. Recordemos que también de esas bases están los hechos, que como todos decimos están escritos en piedra desde el momento de esa comunicación. ¿Por qué tomamos este nombre? Porque si bien es cierto, tú tienes que trabajar como abogado defensor a que tu patrocinado al fondo tenga una medida cautelar distinta a la detención preventiva. Porque para mí es mucho mejor tener una persona imputada con una detención domiciliaria o una firma periódicamente que tenerlo detenido. Porque yo he trabajado mucho en el tema de la imputación. Para mí es la base del proceso. Primero por los hechos, segundo por los elementos de conocimiento que después se transforma en vinculación para las medidas cautelares. Cuando estamos en esa etapa, pongo mucha atención a estos elementos de convicción. ¿Por qué? Porque me van a servir, son los elementos más importantes que me van a servir para pelear una medida cautelar. Pasada la etapa de imputación, vamos a la siguiente etapa, por lo general es la audiencia de imposición de medidas cautelares, como dice el Ministerio Público. Por lo general, en temas relacionados a delitos con drogas y estos que son de condena alta, nosotros buscamos siempre mantener a nuestro patrocinado en una detención domiciliaria, en otra que no sea la más grave de todas, la numeral 10 del artículo 227. ¿Y por qué lo hacemos? Porque de allí en adelante nosotros tenemos que trabajar. No nada más trabajamos para el tema de la medida cautelar, también trabajamos para, si en un momento dado el Ministerio Público y el juez de garantía en su momento ordena detención provisional, tenemos elementos suficientes dentro de eso, de la comunicación que se da, para llevarlo ante el Tribunal Superior de Apelaciones, porque siempre vamos a apelar las medidas cautelares que restringen la libertad de las personas y específicamente estas medidas que son fuertes, como la detención provisional, que muchas personas en el día de hoy todavía están cumpliendo una detención provisional a causa del COVID y que no se le ha podido cambiar porque al final es difícil. Cambiar una medida cautelar después de que se quede confirmada por el Tribunal Superior o si no apelaste, quede confirmada, es muy difícil cambiar esos elementos de convicción que mantiene el Ministerio Público, pero es muy fácil buscar la fórmula para que en esa en posición de medida cautelar, en esa audiencia, usted o cada uno de nosotros revisemos bien cuando se enuncian los elementos de convicción. Cuando tuve una experiencia hace muy poco en un caso muy específico en donde el policía de primera instancia dice que vio a la persona desde una moto arrojar un cartucho plástico y que posteriormente se dieron a la fuga. En primera instancia dejaron detenida a la persona, pero yo trabajé con esos mismos elementos, los llevé ante el Tribunal Superior de Apelaciones y revocaron la medida cautelar de detención provisional 2 meses después de haberse detenido porque llegó la pandemia y no se pudo hacer la audiencia hasta 2 meses después, pero revocan la medida cautelar porque yo había trabajado bien en la imputación y en la audiencia de imposición de medidas cautelares y había dejado plasmado que la vinculación
era muy débil. En su momento el juez inicial no tomó esa consideración, pero esos mismos elementos, esas mismas bases que tenía el Ministerio Público, la utilicé para llegar hasta donde yo quería, a tener una medida cautelar diferente para mi cliente. Asimismo, en cada uno de los recursos uno debe ir trabajando desde la imputación para lograr a llegar a un juicio con esos elementos de convicción que tiene el Ministerio Público. Con esos elementos llevamos a juicio y seguimos trabajando en las mismas condiciones para llevarlo a, si hay condena, posiblemente una anulación, una casación, y si se anula el juicio, probablemente también tenemos que hacer un nuevo juicio en donde nosotros como defensor vamos utilizando esa misma guía. Para mí, los elementos de convicción a llevarlo hasta un segundo juicio deben ir concadenados con cada una de las audiencias para llevar un hilo, como le llamo yo, un hilo bien fino, bien delgado, pero muy fuerte para nosotros lograr nuestros objetivos. Nosotros también podemos enunciarle que estos elementos de convicción que tiene por lo general el Ministerio Público son elementos que tienen que ser investigados. Y cada vez que se investigan estos elementos de convicción, logramos buscar la fórmula de que se revisen las medidas cautelares. Debo destacarle que en las experiencias que hemos tenido en doble juicio, o sea, que hemos hecho juicio, ha habido condena, hemos solicitado anulación, se ha reprogramado un nuevo juicio en otros tribunales en Panamá y buscamos ese resultado en condiciones adversas con una condena, pero mantenemos, porque hemos logrado que nuestro patrocinado tenga una medida cautelar distinta a la detención provisional y hemos logrado mantenerlo. Lo feliz que se siente un abogado cuando su cliente lo condenan, pero está fuera de las cárceles, fuera de una medida cautelar restrictiva de libertad. No es lo mismo ir a una anulación con tu patrocinado dentro del sistema penitenciario detenido. Por eso es que para mí es muy importante la etapa de imputación, los elementos de convicción que después se transforman en elementos de vinculación. Estos elementos para mí es muy importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, no todas las oportunidades que se han dado, mis clientes han salido de una medida cautelar de detención, pero aquellos que han tenido la oportunidad en la apelación lograrle la libertad condicional con firma periódica, depósito domiciliario, el abogado se siente más fácil trabajando con su cliente fuera de cárcel que allá adentro. Si bien es cierto, cuando tú vas a anulación, pasan un mes, 2 meses para que te den fecha. Esta etapa sirve mucho para que tú como abogado reflexiones y busques la forma de anular ese juicio y que posteriormente el tribunal va a fallar. Si tienes condena, va a fallarte a que se haga un nuevo juicio, y si no tienes condena, que el Ministerio Público sea quien ejerza esa necesidad de anular, te dan la libertad. Yo siempre he trabajado, como he dicho aquí a compañero Chan y a todos los que están presentes, la profesora Monfante, que la veo en línea, y otros, que definitivamente esta etapa, el rol de la defensa es muy importante cuando llegamos a verificar exactamente las normas, los principios que hay dentro del Código Procesal Penal, que nos hablan de muchas nos hablan de muchas cosas constitucionales, de muchos artículos constitucionales, a las cuales nosotros, lo más importante para la defensa, lo más importante es mantener la libertad, aunque haya un proceso, mantener la libertad a nuestro cliente. Concretamente, nuestro código también nos habla de cuáles son los delitos que pueden llevar una libertad, pero he tenido la oportunidad en muchos casos
de conseguir una libertad condicional a mi cliente y me siento más tranquilo trabajando en una audiencia de juicio oral, en una audiencia de anulación o una posible casación, con mi cliente fuera que mantenerlo dentro de la cárcel. Debo mencionarle y agradecerle al profesor Chan por habernos tenido en cuenta en este conversatorio y en verdad saludo a todos los que están presentes, que definitivamente también debemos ver que esa formulación de imputación y esos hechos te van a ayudar a ti como abogado llevar un buen proceso. Llevarlo hasta el final porque tus clientes merecen que tú los acompañes hasta el final, que tú les tengas respuesta. Eh, quiero explicarle aquí algunas situaciones. Tuve un caso muy especial en donde a dos clientes se le encontraron alguna cantidad de droga. Desde el primer momento que se dio la legalización de aprehensión, encontramos documentos que no habían sido firmados por algún funcionario y eso lo llevamos de una vez a pedirle que eso fuera una nulidad absoluta. Y con eso, con el mismo juez de garantía en su momento, al ver que había una nulidad, una probable nulidad que fue anunciada para verla en la etapa intermedia, cuando fuimos a la medida cautelar, ya se había sentado las bases de esta defensa para que no se diera la detención provisional. Ya había quedado completamente sin, sin una base legal, solamente con un allanamiento que no fue firmado. Entonces, eso me sirvió para llevarlo a la imputación, me sirvió para llevarlo a una medida cautelar distinta a la detención provisional, a pesar de que había sido una buena cantidad de droga. Recuerdo que eran como 17 paquetes. De allí en adelante, hasta la etapa intermedia, cuando se dio la nulidad, que fue apelada, que se dieron tantas cosas, se da la oportunidad de ir a un juicio público oral, en donde desde el principio se debatió la nulidad porque se quiso introducir una vez más, porque decían que si había el delito, que el funcionario no tenía la culpa y que todo lo demás, pero al final logramos la libertad de las dos personas y se llevó a anulación, igual confirmaron en el Tribunal Superior una anulación. Entonces, es este servidor que recomienda a cada uno de ustedes que veamos bien cada uno de los pasos a dar. Y sabemos que no tenemos tiempo en la audiencia de imputación, pero esa es la base más importante que, como dije al inicio, muchos dicen que la audiencia de imputación es una mera comunicación del fiscal al Ministerio Público y que después el juez de garantía se lo recuerda y le dice, pero para mí es la etapa más importante de cualquier proceso. Debo señalarles también que los logros de un buen abogado, de un buen jurista en materia penal, dentro del sistema penal acusatorio, es tener mucho oído, mucho tacto, muchas ganas de trabajar. Yo, por lo general, cuando pasa una audiencia, busco los audios, los escucho 1, 2, 3 veces para buscar esas herramientas que hay, que tenemos allí, pero que muchas veces por ser tan rápido nos encontramos con un fiscal o un ministerio público que habla rápido, un ministerio público que trata de absorber lo máximo para dejarte poco a ti. Y es allí donde está el secreto, como les digo, que de la imputación versus los otros recursos que uno va a llevar en el proceso. Hay que trabajar desde allí para poder lograr un buen desempeño dentro del proceso y llegar a fondo del proceso. También en el día de hoy nosotros, bueno, a los que llegaron tarde, estamos desde la provincia de Darién, esta hermosa provincia que acoge a cada uno de ustedes cuando lo deseen. Nosotros estamos en vivo desde Metetí, Darién, su servidor Pablo Saldaña. Debemos mencionarle también que cuando estos elementos de convicción se dan por lo general como
como la fuente humana que llaman pues, y que reserva su nombre, hay que tener mucho cuidado, hay que ver de dónde salen, cómo llegan al sistema, porque si bien es cierto, estos elementos con visión, vuelvo y repito, deben llegar hasta el último requisito. Por lo general, nosotros en este sistema penal acusatorio eh, siempre hay oportunidades y es muy bueno el sistema novedoso. Quien no lo ha vivido y tendrá la oportunidad de vivirlo, estas audiencias que se graban, que tienen la oportunidad de escucharla y, y siempre buscando como defensa, como quien dice, la quinta pata al gato, porque sabemos y ya con la experiencia que tenemos, sabemos que esta quinta pata al gato nos va a llevar a buscarle una solución jurídica a mi patrocinado, a buscarle la libertad, a buscar que no sea condenado por ese delito, porque la verdad, en muchas ocasiones, pueda que esté el delito, pueda que se haya configurado el delito, pero los elementos de conocimiento son débiles y esa debilidad tiene que saberlo usar uno en cualquiera de los siguientes recursos que uno vaya a interponer dentro del proceso. Como abogado acá de Darién, yo he tenido, como les dije, bastante experiencia ya en juicio oral, he sido acompañado con, me ha pegado algunas personas como el amigo Orison Cogley, un tremendo artista en el contrainterrogatorio y interrogatorio, también la licenciada Catherine, y muchos abogados, inclusive con Gonzalo Moncada Luna, en donde he estado cerca de ellos y siempre conversando y me han preguntado cuál ha sido la base del éxito en los juicios orales. Desde inicio de una imputación, llevar los elementos de conocimiento de esa causa bien claros. Claritos porque ese es la base que al final, al cabo, cuando vayas a anulación, cuando vayas al fondo del proceso, a terminarlo, vas a mantener las mismas elementos de convicción, ya sean débiles o fuertes, pero lo vas a mantener para una posible libertad a la persona. En el día de hoy hemos estado desde la provincia de Darién, un poco corta mi participación, es lo que he tenido para ustedes, es la primera vez, disculpen si en un momento he repetido, pero es la primera vez que estamos en vivo desde Darién. Soy estudiante, prestigioso estudiante de la Universidad de SAI de Darién, en donde logramos obtener estos títulos. Y bueno, estamos a disposición de cada uno de ustedes. Nuestros teléfonos son 6956-6583, 6699-8647. Está el grupo guía también aquí, en donde todas las tardes escuchamos y participamos de él. Creo que es placentero enviarle un saludo cordial a cada uno de los que están en sintonía y al amigo y profesor Chan, también a la profesora Monfanti y a todos los demás presentes. Gracias, espero que le haya gustado mi participación en esta audiencia, como le llamo, de imputación, que muchos dicen que es una mera comunicación del Ministerio Público al fiscal, pero sin embargo para esta defensa es los elementos más fehacientes, los más fuertes para uno llegar hasta donde quiere llegar. Ningún abogado quiere dejar su persona detenida, su cliente detenido. Todos queremos buscarle la libertad. Pero si no hacemos el trabajo o no escuchamos en principio los elementos estos que hablan, un pedacito nada más del artículo 280 que al final dice que nos dice de los elementos de conocimientos, son la base del proceso penal a fondo. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Dios los bendiga. Desde la provincia de Darién me despido con un fuerte saludo y un abrazo para cada uno de ustedes y Dios me les tenga con mucha salud. Gracias.